Bienvenidos amigos de OVNI Radio a un nuevo capítulo de Crónicas de lo Invisible. Hoy vamos a dedicarle un nuevo programa a la Iglesia Paranormal. Quienes nos vienen siguiendo han escuchado el último capítulo dedicado a los estigmas, esas marcas sangrientas que se asemejan a las que sufrió Cristo, según el dogma cristiano, a las marcas de la crucifixión. Pero dijimos que los estigmas casi nunca aparecen solos, sino que hay toda una serie de fenómenos que los acompañan, y a esos fenómenos les queremos consagrar nuestro capítulo de hoy, especialmente a los que se conocen como inedia y comuniones a distancia. ¿Qué es la inedia? Según el doctor René Biot, a quien vamos a seguir en su análisis de estos fenómenos, el doctor René Biot es médico, ha consagrado un estudio a la fenomenología paranormal que afecta a muchos religiosos. La inedia es la supresión de la necesidad de comer y la imposibilidad de comer cualquier cosa, y correlativamente la ausencia de toda evacuación intestinal o urinaria. Posiblemente la gente que nunca oyó hablar de esto lo considere imposible. Estamos hablando de gente que permanece durante muy prolongados periodos de tiempo sin comer, a veces sin beber incluso, y también sin ningún tipo de función intestinal o urinaria. La bienaventurada Ángela de Foligno es la primera que la historia menciona como un caso de abstinencia total, y permaneció 12 años sin probar alimento, tras una comunión que le trajeron los ángeles. Nacida en Foligno, cerca de Asís, en 1250, había estado casada, quedó viuda y perdió a sus hijos. Vendió todos sus bienes, dio el producto a los pobres y tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. Extática, vio a la Virgen darle el niño para que lo llevase en brazos. Como un consuelo, esta mujer que había perdido a sus hijos, vio a la Virgen que le ofreció al niño Jesús y se lo dejó tener en brazos. Murió en enero de 1309 y fue beatificada por Inocencio III en 1693. Luego tenemos el caso de Santa Catalina de Siena, cuya inedia duró 8 años. A continuación, hallamos a la bienaventurada Isabel de Reute, fallecida en 1430, a la edad de 34 años, que vivió casi 15 sin poder comer. Pero ese récord lo bate Santa Liduina, y mucho más cerca de nuestro tiempo, María Rosa Adriani, en la cual el fenómeno se mantiene durante 28 años. Había nacido en Francavilla en febrero de 1790, fue estigmatizada por etapas, sus ojos resumaban sangre, el derecho sobre todo. Se afirma que después de un éxtasis, durante el que ella había visto a un ángel que le atravesaba el corazón, el fenómeno se reprodujo todos los años. Arrancaba de su pecho huesos calientes. Esta es la afirmación del reverendo padre de Pace en el informe que envió en 1872 al doctor Imbert Gurbier. Murió a los 72 años de edad, a pesar de tan larga abstinencia. Claro, cuando uno relata y enumera casos así ocurridos hace muchos siglos, surge naturalmente el escepticismo, ¿no? No debe ser cierto esto.
la gente decía. Pero muy cerca nuestro ha habido casos donde se ha controlado esta ausencia de alimentación. Vamos a hablar de Luisa Lató, Teresa Neumann y María Julia Jaeni de la Fodré. A esta última la examinó el doctor Inbert Gruyère desde el primer año de su estigmatización, en 1875, acudiendo a la llamada efectuada por Monseñor Fournier, obispo de Nantes, y siguió estudiando el caso durante 20 años, escribiendo la totalidad de su historia. Declara el doctor: cuando la vi por primera vez, en septiembre de 1873, tomaba ya muy poco alimento desde su estigmatización, y desde luego no comía carne. Desde hace 2 años, decía ella, siento cada vez menos necesidad de comer. Estas son declaraciones de la paciente. El 5 de febrero, en pleno éxtasis, anunció que pronto volvería a no comer. 15 días más tarde, lo repetía ante 14 testigos que asistieron a sus esponsales místicos. Empezó la abstinencia el 12 de abril y duró 104 días. El 24 de diciembre de 1875 anunció a su confesor que a partir del 28 se mantendría en la más absoluta abstinencia. Durante este periodo, que duró 5 años, 1 mes y 22 días, no hubo ninguna excreción líquida o sólida. Directamente. Sus intestinos no funcionaban, su vejiga tampoco. 5 años sin ir al baño. Excelente, ¿no? Ya querrían tenerla muchos de paciente en un hospital, no habría que limpiarla. Estamos hablando de ya una paciente cuyos síntomas y cuyo cuadro clínico fue descrito por un médico en 1873. No son tiempos medievales, son tiempos modernos con médicos tan bien formados como los actuales. Es preciso añadir las palabras que escribe el médico. Los hechos que señalo son rigurosamente ciertos y están a cubierto de todo posible fraude humano. Y el médico le declaraba a Monseñor Fournier: no hay ninguna clase de engaño en la Fodré. Se refería a Julia Jaeni de la Fodré. Vamos a pasar a otro caso. La inedia de Luisa Lató, una de las estigmatizadas mejor estudiadas, de quien hablamos en el programa pasado, fue objeto de comprobaciones bastante objetivas. Su alimentación nunca había sido demasiado sustancial desde su niñez, a causa de la extremada pobreza de la familia. Por la mañana tomaba un poco de café con leche, sopa y algún alimento ligero al mediodía, y algunas legumbres por la noche, nunca carne. A partir de abril de 1868, a la edad de 18 años, con ocasión de alteraciones muy complejas de su estado de salud, redujo todavía más su régimen. Y desde la aparición de los estigmas que sobrevinieron entonces, dejó de comer los viernes. Esto viene un poquito a colación con el Viernes Santo. Pero resulta que los estigmatizados o la gente que no se alimenta no lo hace un solo día al año, no hace solo el Viernes Santo, sino generalmente todos los viernes. Ese día de la semana le era imposible tragar y conservar en el estómago cualquier alimento. El 30 de marzo de 1871 fue el último día que pudo tomar alimento sin sentirse mal. Y esto duró hasta el 8 de abril. Pascua, en que ella consiguió comer un pedazo pequeño de pan y al día siguiente media manzana. Los 2 días siguientes nada. El jueves se esforzó en comer la mitad restante, pero vomitó enseguida. Tan solo pudo beber un trago de agua. Y sin embargo, los testigos afirman que no se sentía mal y que realizaba con tranquilidad
los más pesados trabajos domésticos. Esta es una condición que las diferencia, generalmente son mujeres las que padecen inedia, aunque también hay hombres. Esta condición las diferencia de las anoréxicas, que son mujeres que no comen nada, pero su físico se va deteriorando, en algunos casos que se queda prácticamente visible el esqueleto. Pero la gente que padece inedia se mantiene igual que una persona que estuviese alimentándose normalmente. Lo vamos a ver en el caso de Teresa Neumann, de quien hay comprobaciones clínicas, gente que la iba pesando todos los días y veían que se mantenía el peso. Ya lo vamos a ver en detalle esto. La falta de alimentación de Luisa Lató tenía sumamente inquietas a su madre y sus hermanas, que insistían para que procurase hacer un esfuerzo y comiese, pero enseguida le sobrevenían los vómitos. Reiteradamente intentó comer a instancias de su director espiritual y del vicario general. Cada vez se repitió el vómito y experimentó nuevos sufrimientos. Tan solo conseguía tragar la hostia, si ya estaba consagrada. Esta es otra característica de estas personas que sufren de inedia. No solo se alimentan de la hostia con exclusividad, sino que saben distinguir si la hostia está debidamente consagrada por un sacerdote o si no lo está. Se les han hecho pruebas a algunas de estas pacientes poniéndoles hostias consagradas mezcladas con otras que no lo están. Y la paciente siempre sabía distinguir cuál hostia había sido consagrada por un sacerdote y cuál no había sido consagrada. Por supuesto, no hay ninguna diferencia física entre las dos hostias. Pero ellas sabían perfectamente cuál hostia estaba consagrada y cuál no. Y solo se alimentaban de la hostia consagrada. Su padre espiritual, Niels, un día, el 12 de agosto de 1871, hizo la experiencia de darle a comer un pan ácimo, sin levadura, sin consagrar, parecido a los utilizados para decir la misa. Luisa lo probó y padeció intensos dolores, porque no estaba consagrado el pan. El cura le había hecho trampa. Esta suspensión de la alimentación se prolongó durante 12 años. Los médicos, cuyos nombres ya hemos citado en el programa anterior, estamos hablando de la Academia de Medicina de Bélgica, que durante 2 años estuvo estudiando a Luisa Lató. Todo esto está comprobado por varios médicos, miembros de la Academia de Medicina de Bélgica. También el doctor Lefebvre, el doctor Warlomón especialmente, confirman la imposibilidad de toda alimentación. Sencillamente no podía comer. Si la obligaban a tragar, vomitaba. Al mismo tiempo que una ausencia completa de alimento, afirma el doctor Imbert Gurbiere, padecía de exoneración intestinal. Término jurídico, el intestino estaba exonerado de trabajar. Si no entraba nada, ¿para qué iba a trabajar? La cantidad de orina se redujo a lo equivalente a 2 cucharadas por semana. No sé cómo hacían los riñones para mantenerse en funciones, porque no había orina, no había líquido que procesar. Añadamos además el insomnio, que era casi total. A veces conseguía dormir, a lo más unos 10 o 15 minutos. Sin embargo, la menstruación no se alteró, aunque coincidiera con un viernes, día de los éxtasis. Ahora, ¿cómo hacía esta buena mujer para menstruar cuando hacía años que no probaba líquido? ¿Cómo hacía para mantener su torrente sanguíneo con un volumen y una consistencia normal? Los que vieron a Luisa Lató insisten en que la comunión era su alimento.
múltiples testigos. Se sentía desfallecer cuando por una u otra razón no podía recibir la hostia sacramental. El padre Serafín, que era uno de los teólogos designados por el cardenal de Champs para participar en la comisión investigadora, precisa que los días en que la muchacha no comulgaba se la advertía mucho más débil, claro, porque era su único alimento. En julio de 1871 aconsejó al cura Nils, de cuya parroquia la estigmatizada era feligresa, que la privase de la comunión para ver qué sucedía. Luisa obedeció, pero desde el primer día se la vio tan pálida y desfallecida que se consideró imprudente proseguir el experimento. Necesitaba la hostia consagrada. Se comprende la afirmación de Virchow, un escéptico, un médico, en el Congreso de Breslau ya citado. Insistía sobre la importancia que tendría para los químicos saber cómo se puede diariamente producir cierta cantidad de ácido carbónico sin ingerir cosas que contengan carbono. Claro. Sí, era lógico lo que decía Virchow. Si uno no ingiere nada que contenga carbono, ¿cómo se hace para que el cuerpo produzca cierta cantidad de ácido carbónico? Entonces él creía que debía haber algún error de observación. Le echaba la culpa a los médicos. Dice, no observaron bien, seguro que comía escondidas esta mujer. Es muy explicable el interés apasionado que despertó en los médicos el anuncio de que estos fenómenos se habían reproducido en Connersreuth a partir de 1926 con otra estigmatizada, la famosa Teresa Neumann. El doctor Poray Madejski, en su obra, relata que a fines de 1922, Teresa Neumann, que entonces contaba 24 años de edad, experimentó un dolor en la garganta que impedía la ingestión de cualquier alimento, sin ni siquiera poder tragar una gota de agua. Incluso la comunión fue imposible durante 12 días. El doctor Seil habría dicho: los músculos de la deglución se han paralizado. La comunión se hizo imposible el día de la Epifanía de 1923. Además, desde la Navidad de 1922, experimentaba serias alteraciones en las funciones digestivas y no podía tomar más que purés y líquidos, porque de lo contrario vomitaba inmediatamente. Sintió fuertes dolores de estómago e incluso vomitó sangre en algunas ocasiones. No se consigue un mejoramiento mediante un tratamiento de tisanas, sino que incluso empeora en abril de 1923 con vómitos de un líquido que parecía ser sangre, y posiblemente lo era. Recibió los estigmas Teresa Neumann en marzo de 1926. A partir del 6 de agosto, festividad de la Transfiguración, experimentó todavía más dificultades para comer y ahora solo podía tolerar líquidos, café, té, jugo de frambuesa, siempre en pequeñas dosis. Lo que estamos viendo es un conjunto de síntomas. Tenemos los estigmas y junto con los estigmas la imposibilidad de comer y la comunión a distancia, que ahora vamos a dar detalles. Teresa Neumann, si uno ve algunas fotos de ella, es la viva imagen de una estatua que llora sangre, porque de los ojos le caían regueros de sangre. Es impresionante verla, esta mujer, porque estaba toda manchada de sangre en su lecho. Era una cosa bastante asustadiza, por decir algo. No es lindo verla. Y bueno, tenía esos regueros de sangre que le chorreaban directamente de los ojos, exactamente igual a las estatuas de la Virgen o de algún santo que lloran sangre. Yo expresé que es el mismo tipo de fenómeno. La estatua que llora sangre, la talla sagrada que llora sangre, y el feligrés o la persona laica que llora sangre. Ambos están sometidos
a la misma influencia, porque esto tiene un origen espiritual. Además, todos los estigmatizados lo dicen. Yo empecé a tener estigmas cuando vi una visión sagrada, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo con las llagas, se me presentó y se me pasaron las llagas a mí. Lo dicen los estigmatizados, así que no puede ser que ahora alguien encuentre alguna explicación médica y diga, no, se produce por tal cosa en la célula. No, pero si los mismos estigmatizados nos están diciendo que han tenido una visión de Jesús en la cruz, y a partir de entonces empiezan sus estigmas. Así que esto no cabe duda que tiene un origen espiritual, ¿no? Porque si lo explicásemos de una manera orgánica, que hasta ahora ninguno de todos estos médicos que estamos citados jamás lo han podido explicar, no han encontrado una razón orgánica, pero si alguien postulase una razón orgánica, entonces, ¿cómo quedarían esas visiones que han tenido? ¿Sería casualidad que justo tuvieron visiones de Cristo en la cruz cuando los atravesaron los estigmas? Además, en muchos casos, los estigmas a veces sí se presentan de a poco, primero en una mano, después en la otra. Pero en algunos casos, los estigmas se presentan de una manera violenta. El padre Pío de Pietrelcina, el famoso estigmatizado, el día que recibió por primera vez los estigmas, sus compañeros de convento escucharon un alarido de dolor, fueron a ver y era el padre Pío que había caído por el suelo, atravesado, con el dolor de haber sido atravesado por clavos sus manos y sus pies, y su costado por una lanza. Esto no puede ocurrir simplemente por un trastorno dermatológico, por ejemplo. Puede ocurrir que este hombre esté rezando y de repente sienta el dolor de que lo atraviesan clavos y de un momento para el otro reciba los estigmas. San Francisco de Asís también recibió los estigmas de un momento al otro. Y además él tenía la marca de clavos, sus palmas y de la cabeza del clavo, y del otro lado sobresalían los clavos. Así que acá no hay manera de reducir esto a un desorden orgánico. Esto tiene una motivación psíquica, evidentemente. Y el síntoma que estamos tratando ahora, la inedia, también hay que considerarlo así. Estamos dando datos médicos y orgánicos de cómo estas personas si evacuaban el intestino, si no lo hacían. Pero hay que considerar que esto tiene un origen psíquico. Vamos a seguir con Teresa Neumann. A partir de la Navidad siguiente, incluso el beber té, café, jugo de frambuesa se le hace imposible. Existe una suspensión total de la absorción de cualquier sustancia alimentaria. Esta abstinencia absoluta prosigue a través de los años y según testigos recientes, hoy todavía existe. Claro, el libro de 1957, ¿no? Todavía vivía Teresa Neumann. El rumor de este hecho se había difundido en el país e incluso por medio de la prensa, y el obispo de Ratisbona dispuso, con el consentimiento de los padres de Teresa, que se la sometiese durante 2 semanas a observación, para comprobar fehacientemente la ausencia total de alimentación y controlar los detalles. Teresa fue puesta bajo la vigilancia de 4 hermanas enfermeras diplomadas. 4 enfermeras la vigilaron a Teresa durante 15 días para comprobar que no probaba ningún alimento. Condiciones de vigilancia estricta. Estas enfermeras estaban obrando bajo la supervisión del consejero sanitario, el doctor Seil. La observación se llevó a cabo durante 15 días desde el 14 al 28 de julio de 1927. Durante estas 2 semanas de observación,
a pesar de no haber tomado ningún alimento, Teresa en 2 ocasiones, el 15 y el 22 de julio, vomitó mucosidades mezcladas con sangre, cambiada bajo la influencia del jugo gástrico en hematina, lo que probaba su origen estomacal. Escuchen esto que vamos a leer ahora, de cuando la pesaban a Teresa Neumann. Leamos. El peso de su cuerpo, que durante los primeros días de observación había descendido de 55 a 51 kilos, 4 kilos bajó al principio, remontó en los días siguientes, desde 51 remontó a 54, sin comer nada. Subió 3 kilos, después de haberlos bajado. Después, tras una pasajera disminución de 1,5 kilos, remontó hasta el 28 de julio a 55 kilos. O sea, un aumento de 2,5 kilos de respecto a lo que estaba unos días antes. Y un regreso a su peso original, porque la primera vez que la pesaron pesaba 55 y al final del experimento la pesaron y volvía a pesar 55 kilos. Ahora, explíquenme ustedes cómo una persona que no come nada puede aumentar 4 kilos. Bajarlos y después aumentarlos de nuevo. El doctor Van der Elst nos dice: se tiene la certeza de que durante esas 2 semanas que duró el experimento, no probó alimento de ninguna clase, ni siquiera agua. Estaba vigilada día y noche por 4 enfermeras diplomadas. Y estas controladas a su vez por médicos que no se anunciaban, hacían visitas sorpresa a los médicos para ver qué estaba pasando, y cuya opinión no era en modo alguno preconcebida. Es de lamentar, dice el doctor Van der Elst, que la vigilancia solo haya sido ejercida durante 15 días. Pero no se pudo convencer a los padres de Teresa para que fuese prolongada la experiencia, o por lo menos renovada en los últimos tiempos. Pero durante 15 días el control fue estricto. No comió alimento alguno, ni siquiera agua. No tuvo lugar ninguna evacuación intestinal. Las evacuaciones vesiculares no fueron tomadas más que los viernes, día de las visiones extáticas, durante las cuales Teresa guardaba cama. Los otros días salía acompañada por una de las hermanas enfermeras, bien para ir a la iglesia o para pasearse por su pueblo. Bueno, incluso René Biot nos da los resultados del análisis de orina y nos dice que los resultados de los 2 primeros análisis son los que se hallan en un estado de completo ayuno. El análisis del 26 de julio está en correlación con las condiciones normales y el del 5 de agosto corresponde completamente al estado normal ordinario. Es decir, el cuerpo de Teresa por momentos bajaba de peso, en su orina se notaba que había condiciones de ayuno y después inexplicablemente volvía a subir de peso y el cuerpo recuperaba su condición normal, sin haber probado nada. Y ahora vamos a pasar a otro fenómeno estrechamente relacionado con la inedia, que son las comuniones a distancia. Algunos estigmatizados han visto en éxtasis al Señor, o a santos, o bien a ángeles, traerles la comunión. En otros casos, el padre que administra la comunión nota que la hostia se le escapa de las manos. Este fenómeno se repite especialmente en la vida de Santa Catalina de Siena. Raimundo de Capua informa que un fragmento de la hostia que acababa de partir fue misteriosamente llevado a la santa, que asistía a la misa. Ella misma le explicó:
Padre, no sufra usted con respecto a este trozo. Le diré la verdad, como mi confesor y director espiritual. Ese fragmento me ha sido traído y lo he recibido de manos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otros ejemplos de este género, y especialmente en la vida de María Francisca de las Cinco Llagas, de la Orden Terciaria de San Pedro de Alcántara. Cada año experimentaba los éxtasis de la pasión y estaba dotada del don de la profecía. Fue canonizada por Pío IX. Citemos además el caso de la señora de Bourg en religión llamada María, Madre de Jesús. Pero todavía tenemos datos más extraordinarios. Los testigos afirman que la hostia, así llevada, se detenía ante la boca de las favorecidas. Así se dice de Santa Ludwina y de Magdalena Morís. Las divinas especies permanecían suspendidas ante la boca hasta que el padre venía a administrarlas. También se dijo esto de la bienaventurada Imelda. Se quedaba flotando la hostia hasta que venía el padre, la tomaba y se la daba. Si ustedes piensan que esto que les estoy contando es imposible, yo les cuento que hay una filmación de Conchita González, una de las 4 muchachas contactadas por la Virgen de Garabandal, en la cual se nota que aparece sobre su lengua una hostia, aparece de la nada. Está filmado eso. Y allá, quien no quiera creerlo, está filmado. Hay que pensar en un truco de filmación. En principio tenemos que pensar en teleportaciones. Porque los mismos curas dicen que la hostia se le escapaba de las manos e iba a parar a la boca de la estigmatizada o de la que estaba tomando comunión a distancia. Digo mujer porque en la gran mayoría de casos son mujeres las que experimentan este fenómeno. Hay algunos hombres también, pero muchísimas más mujeres. Y en algunos casos se notaba que faltaban las hostias del tabernáculo porque habrían experimentado algún tipo de teleportación. Cuando Luisa Lató, a partir de enero de 1876, sufría inmensamente de los estigmas de los pies y no podía acudir a misa, le llevaban la comunión todos los días. Una pequeña procesión iba cada día desde la iglesia a su casa. Los hombres con cirios encendidos y las mujeres recitando la estación del Santísimo. Una vez depositado el Santo Sacramento sobre una mesa recubierta de mantel blanco, el sacerdote recitaba las oraciones del ritual. Y a veces sucedía que la extática, mediante un vivo movimiento de la lengua, cogía la hostia a algunos centímetros antes de que pudiesen depositársela en la lengua. Pero también sucedía que la hostia fuese sola hacia ella, especialmente cuando la lengua estaba paralizada por la enfermedad. Inmediatamente después de la comunión, la boca de Luisa se cierra y cesa todo movimiento, incluso el de deglución, para tragar la hostia. O sea, llega a su lengua y no hay un movimiento de deglución. Pues desaparece, se absorbe sola. El doctor de Baker de París, que asistió a la ceremonia del Sábado Santo en 1883, atestigua: he visto la hostia desaparecer sin que mediase ningún movimiento de la glotis en la deglución. Era una especie de introducción espontánea de la hostia en la cavidad estomacal. Fenómenos semejantes han sido relatados con relación a Teresa Neumann. Después de haber iniciado la abstinencia completa de alimentación, leemos, Teresa Neumann vivía exclusivamente de la Santa Comunión diaria. A partir de la Navidad de 1922, sufría una dolencia en la garganta
aceptada, según se dice, para obtener la curación de una enfermedad traqueal que sufría un estudiante de teología, para que una vez vencida pudiese proseguir sus estudios. Es decir, Teresa Neumann aceptaba enfermedades de otros para que ellos pudiesen seguir su vida y cumplir con sus deberes. Por lo tanto, en estado normal no podía tragar más que una pequeña cantidad de hostia, reblandecida con unas gotas de agua. A partir del 30 de junio de 1931, día de la primera misa del joven teólogo, a quien ella había reemplazado como enferma, se ordenó sacerdote este teólogo. Entonces desapareció la enfermedad de la garganta de Teresa y Teresa pudo tragar en estado normal la hostia entera. Sin embargo, Teresa tenía la facultad de aceptar la Santa Comunión de distinta forma, cuando a la vista de la hostia pasaba a un estado de reposo interior. Entonces la Santa Hostia depositada en su lengua se asegura que desaparecía espontáneamente sin que se pudiese percibir el más mínimo movimiento de deglución. Y una tercera forma de comulgar de Teresa ocurría cuando, por ejemplo, durante su permanencia en la casa del profesor de Gurs, en Eichstätt, sufrió en tal forma, la noche del 30 de abril de 1929, que los sacerdotes presentes temieron por su vida y pensaron en traerle la hostia conservada en el oratorio privado de la comunión del día siguiente. De repente la vieron adoptar la postura en que ella recibía habitualmente para comulgar. Inmediatamente pasó al estado de reposo extraordinario y dijo: ella ha recibido al Salvador. Ella se refería a sí misma, ha recibido el cuerpo de Jesucristo en la hostia. Id a ver, dijo, él ha desaparecido del tabernáculo. Efectivamente, se comprobó que la hostia conservada en el tabernáculo había desaparecido. Otro día, el abate Fachel se dio cuenta, en el instante en que iba a administrar a Teresa la Santa Comunión, que ella ya tenía la hostia en la boca. Enseguida, en estado de absoluto reposo, le explicó. Estaba muy débil y deseaba muy intensamente al Salvador. Afuera había dos incrédulos que venían a burlarse del Salvador. Yo lo he sabido y entonces mi deseo se ha identificado. Por eso él ha venido antes. La comunión que ha recibido viene de allí, dijo Teresa. Teresa experimenta la sensación de la presencia sacramental del Salvador en la Santa Hostia. No solo siente al Salvador venir hacia ella y permanecer en su ser, sino que se da cuenta de su presencia en las personas que han comulgado hace poco. Ella veía a otras personas y sabía, vos comulgaste, vos tomaste la hostia, vos no tomaste la hostia. Siente la hostia al pasar en manos de un sacerdote, cuando éste lleva el viático a algún enfermo. La siente en la iglesia, incluso cuando pasa a alguna distancia de ella. El abate Fachel considera esta facultad de Teresa como una correspondencia telepática. Un día interrogó a Teresa sobre aquella sensación y ella contestó: siento dentro de mi cuerpo como una atracción hacia el lugar donde esté. Así que vemos que este fenómeno de la comunión a distancia está estrechamente relacionado con la inedia, es decir, con la no absorción de alimentos durante periodos muy prolongados. Es como si Jesús alimentara a estas personas con su cuerpo mítico, con la hostia. Y vemos que Luisa Latour, Teresa Neumann, cuando recibían la hostia, era como que ya tenían todo lo que necesitaban. Podían pasar tiempo indefinido sin comer, sin beber. Y la hostia consagrada era lo único que las alimentaba. ¿Cómo se puede comprender esto? Bueno, miren, en medicina tradicional no hay forma de entenderlo, como bien señalaba el doctor Virchow, pero yo recuerdo haber visto una vez un documental, no recuerdo si era de Nat Geo o
de alguna de estas cadenas grandes documentales, que habían hecho un documental en la India con un santón, un hombre bastante grande ya, barbado, con el pelo largo, el típico santón hindú. Hacía como 20 años que no comía. Una condición similar a las de estas extáticas cristianas. No comía, hacía muchísimos años. Pero él decía que una diosa hindú, una diosa del panteón hindú, lo alimentaba. ¿De qué manera? En su paladar se formaba una gota, pues, ¿cómo la llamaríamos? Como si fuese de néctar. Una gota que se le formaba y luego caía en su garganta, y ese era el único alimento que él tenía. Es decir, se le formaba a sí mismo esa gota y eso lo alimentaba. Pero él decía, esa gota me la da la diosa, no me acuerdo ahora qué nombre era, pero claro, no era la Virgen María. Era una diosa del panteón hindú. Porque estos fenómenos que estamos viendo, lógicamente la comunión propiamente se da dentro del ámbito cristiano, lo mismo los estigmas de la crucifixión. Todos estos son fenómenos que se dan dentro del ámbito del cristianismo. Pero el espíritu, en cualquier lado de que esté, puede producir este tipo de fenómenos, aunque tomarán otra forma, como el caso de este santón hindú, a quien la diosa le daba ambrosía, esa es la palabra que no me salía, y él vivía de eso. Como estas estáticas, Luisa Lató, Teresa Neumann, o Ángela de Foligno, tantas otras, vivían de la comunión. Y ellas necesitaban que estuviera consagrada la hostia. ¿Por qué? Porque en realidad venían de una entidad sobrenatural el alimento. Entonces, si no estaba consagrado, era un simple pedazo de pan que no alcanzaba para las necesidades alimenticias de estas mujeres. Pero cuando estaba consagrada, sí, ahí sí bastaba para mantenerlas en buen estado, y lo vimos en Teresa Neumann, que después de haber perdido 4 kilos, alimentada de esta manera sobrenatural, recuperaba los 4 kilos. Y se mantenía en perfecto estado, y Luisa Lató lo mismo, podía hacer incluso tareas pesadas. Así que lo que hemos visto aquí es la alimentación sobrenatural de muchos místicos cristianos. Amigos de OVNI Radio, espero que les haya interesado este programa y nos veremos en una próxima emisión de Crónicas de lo Invisible. Hasta pronto.